He escuchado, ¿qué onda, güey? Llegué allá, todo es totalmente diferente. Usan demasiado para hacer parrandas, tomar y todo eso. Eso de güey y eso así. O sea, es como un acento pegajoso. Hola amigos, soy Abel. Hoy estamos en Colombia para saber algo muy especial. ¿Qué piensan los colombianos de México? Hablé con varias personas y sus respuestas te van a sorprender. Acompáñame. Hola, ¿cómo están? Y nos encontramos aquí con Ciara y Reinaldo. Sí. Ellos son colombianos y bueno, quiero preguntarles qué opinan de los mexicanos. Vamos a empezar primero con las damas. Ciara, ¿qué opinas de México? ¿Qué opinas de México? Ok, bueno, México me parece un país muy hermoso, especialmente las playas, más que todo Cancún. Y de los mexicanos, pues pienso que son unas personas muy chéveres, buena onda, son muy cariñosos, muy conversativos, la verdad, súper genial. Ok, gracias. Reinaldo, ¿tú qué opinas primero de México como tal, como el país? ¿Qué opinas? Bueno, o sea, de México opino que, bueno, México tiene bastante fama, principalmente por la ciudad y fuera eso, no solamente, bueno, no es destacar todo es bueno, pero también se conoce mucho por, digamos que por el narcotráfico también. Hola, y estamos aquí con Miguel, él es de Colombia, él es barranquillero. Bueno, quiero saber, y una curiosidad que tienen muchos mexicanos, ¿qué opina un colombiano de los mexicanos? Miguel, ¿qué opinas de los mexicanos? Primero que todo que somos compadres, porque tenemos una sola familia, somos güey de los güey. Somos chilenos, puros y picantes. Ese es para la sopa, mi hermano. Y plomo también que hay para esa mundada allá. No, opino que somos compadres porque tenemos, digo yo que tenemos alguna cultura y esas cosas. No hablamos casi el mismo acento, pero siempre nos entendemos y todo. También, como allá también les gusta el picante, acá también nos encanta el picante, más en las sopas, así en los asados. Casi todos, la mayoría le echamos picante, pero sé que el picante mexicano es el mejor. Sí, el picante mexicano es más fuerte que otros. Y aquí nos encontramos con... Heidi Muñoz. ¿Y? Hola, Kevin Ahumada, ¿Ellos son de dónde? Barranquilla. Ok, son de Barranquilla, Colombia. Y me gustaría saber qué opinan sobre México. Bueno, pues la verdad a mí, yo tengo 9 años viviendo en México y la experiencia más maravillosa que he tenido en estos años. Me parece un país increíble, con gente, la verdad, muy cálida, muy increíble. A nosotros la verdad es que literal no nos sentimos como extranjeros. ¿Qué te gusta, por ejemplo, de México? ¿Qué es lo que más te gusta de México? Pues en sí me gusta mucho su cultura, su comida, es algo único desde que estoy en México. También la forma de ser de las personas, su amabilidad, su calidad de cómo reciben y más a un extranjero, de verdad que es algo muy bonito cuando te tratan. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda, Barranquilla, Colombia. María Fernanda, ¿qué opinas sobre México? México tiene muchas cosas interesantes, como las novelas, las playas, también Cancún. Me gustaría mucho conocerlos allá. Dicen que es muy bonito. Ok. Algún día tendré el gusto de ir hasta allá, conocerlo. Ok, te va a encantar. Aparte de que, bueno, ya dejando la ciudad, tiene atractivos turísticos muy bonitos, por ejemplo, la ciudad de La Plata, lo que viene siendo México como tal, y diferentes partes, como mencionó mi amiga, Cancún, pero también destaca otros atractivos turísticos. Y en cuanto a la parte de las personas, el mexicano tiene una particularidad. ¿De México qué te gusta? Como le ya diciendo así, el acento, que tienen el acento, eso de güey y eso así. O sea, es como un acento pegajoso que se le pega a las personas. Como acá, cada vez también practicamos eso, que hablamos güey y las cosas así, y se nos pega ya, pero a mí lo que me gusta de México es el picante, que es excelente, y la comida también es bacana, los tacos y eso. Aquí hay varios puestos de tacos también, y los he probado y ¿para qué? Son los mejores. ¿Conoces alguna comida típica de México? Sí, conozco el taco, que también se le echa los chiles. Ok. Ciara, ahora,
¿alguna frase o el acento de los mexicanos te gusta? ¿Conoces algunas palabras que hablamos los mexicanos? He escuchado, ¿qué onda, güey? Órale, también. Ok, Hasta ahora esas. ok. ¿Y tú, Reinaldo, qué palabras? Ah, chinga tu madre. Ok. ¿Cuál Eso, más? creo que solo eso. Algo que siempre le digo aquí a los colombianos que me preguntaban cuando escuchaban mi acento, que soy de México, que el mexicano con el extranjero es muy amable, muy abierto, muy sociable, te brinda su casa. En México a los extranjeros los recibimos de la mejor manera. De la comida mexicana, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, pues tengo muchos platillos así súper favoritos, pero número uno, los chilaquiles. Creo que los chilaquiles es mi favorito así de siempre, pero la verdad tienen una gastronomía súper rica, o sea, tienen variedad de platillos y creo que hasta el momento no he dicho como, ay, tal cosa no me gustó. La verdad es que tienen cosas muy, muy ricas de la gastronomía mexicana. Me alegro mucho en saber, y por si quieren saber, mi desayuno predilecto son los chilaquiles, con una carne asada, jugo de naranja y café. Aparte de los tacos, ¿alguna bebida mexicana o no? Sí, hay una bebida que se llama el tequila, que lo Ok. usan demasiado para hacer parrandas, tomar y todas esas cosas. Claro, tú sí sabes. El mexicano tiene una particularidad, es extrovertido, muy divertido, es amigable, muy bacano, como dicen a uno, o sea, como dice ella, súper chévere. Y eso es lo que opino de ellos. Bueno, de usted. No, está bien. Ok, bueno, yo soy mexicano, pero en general, él cuando dice la ciudad de La Plata no se refiere a allá al sur de América, se refiere a Taxco, que es la ciudad. Taxco es un lugar de México donde tiene mucha plata, venden artesanías con plata. Ok, ahora vamos a preguntarle un poquito más, a ver qué tanto conoce de México. ¿Sabes dónde se ubica geográficamente México? No, por el momento no sé, pero sí he conocido así, he escuchado que o sea, la ciudad como tal, ¿cómo le explico? O sea, la Ciudad de México, la he escuchado mucho, he visto videos. Geográficamente, ¿sabes dónde se ubica México? No recuerdo ahora. ¿Y tú? América Central. Ok, ¿con qué países somos vecinos, sabes? Estados Unidos y Guatemala. Muy bien, sí sabe, sí sabe. ¿Y antes de que viajaras a México, tenías un estereotipo del mexicano? Pues mira, en realidad estereotipo no, pero lo que sí es lo que veía uno como en las novelas de México que pasaban acá en Colombia, eso era como lo que yo sabía o lo que tenía de un mexicano, pero más allá de eso, no, cuando llegué allá todo es totalmente diferente, mucho más increíble, abierto, bonito, espectacular, o sea, es algo único en la vida, la verdad, una experiencia que hay que vivir sí o sí. Ahí, María Fernanda, ¿te gusta cómo hablamos los mexicanos? ¿No te gusta? ¿Qué opinas del acento? Me encanta el acento. Hay una frase muy, 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 muy reconocida que le dicen aquí. ¿Cuál? No mames, güey. ¿Qué Ah, onda? Sí, me encanta mucho. ¿dónde aprendiste esas frases? Me encanta la novela mexicana y la serie. ¿Conoces alguna canción mexicana? No. ¿No? Mm-mm. ¿Y tú alguna canción mexicana? No, tampoco. ¿De dónde conoces el acento mexicano o qué te gusta del acento mexicano? Lo que más me gusta es como que al final las palabras las colocan un poquito más lentas. O sea, tiene un boom, no sé. Me gusta mucho el acento de ustedes, la verdad. Gracias. ¿Y a ti qué te gusta del acento mexicano? Bueno, del acento mexicano, bueno, la diversidad de palabras que tienen y más que todo el acento, la forma como se expresan, es muy interesante, la verdad. ¿Podrías imitar el acento mexicano, intentar? Órale, güey. No mames, güey. ¿Y tú? Intentar hablar con un mexicano. No sé si me salga, que
¿Qué te puedo decir? No sé. Ok. ¿Me podrías decir si tú crees que el colombiano se parece al mexicano y en qué crees que se parece? Pues yo creería que a lo mejor en la hospitalidad de las personas, porque aquí en Colombia recibimos mucha gente extranjera, sobre todo para estas fechas de carnavales, y nosotros la hacemos sentir como en casa, hacemos que se sientan bien, que se sientan cómodos y que vivan una experiencia bonita. Y pues hasta el momento eso es lo que he sentido de los mexicanos, que reciben y su hospitalidad es muy bonita en cuanto a los extranjeros que llegamos allá. Entonces creo que en esa parte sí nos parecemos mucho. Ok. Algunas frases mexicanas ya las debes de saber. ¿Cuál te gusta más de las frases que se usan en México? Pues, no manches, güey, no mames, si se puede decir, perdón. Sí. Son como las que más como que se nos pegan y las usamos ya como en nuestro vocabulario del día a día, ¿no? Aunque no seamos pues mexicanos y vivamos allá. ¿Alguna canción mexicana? ¿Conoces alguna? Mexicana. Sí, tengo varias, la que han salido últimamente, Chinopaca, ¿cómo se llaman los carnales estos? Los que cantan El Fantasma, Cabrón y Vago, ellos son grupo carnales, no me acuerdo muy bien, pero sí sé que hay varios cantantes que se escucha aquí también en el momento que son rancheras, corridos, todo eso también se escucha acá también en Barranquilla. Ok. ¿De la comida mexicana la han probado o conocen alguna? Sí, claro, de hecho hay un restaurante mexicano aquí en Colombia. Me gustan mucho los tacos, el picante. Ok. ¿Y tú has probado la comida mexicana? Bueno, solamente los tacos y con lo que más se conoce son el guacamole, las tortillas, que son como que platos más típicos, así diría yo. Ok. ¿Alguna ciudad que conozcan de México? ¿Cuál sería? La que me gustaría conocer, Cancún. ¿Tú qué ciudad conoces de México? ¿Algún nombre de una ciudad? Creo que Guanajuato es una ciudad, ¿no? Jalisco, y creo que ya. Ok, bueno, esos son, sí, efectivamente 2 estados de México, el estado de Guanajuato y del estado de Jalisco. Su capital es Guadalajara, una gran ciudad. En muchos países se tiene una mala fama de México a causa de las narcoseries mexicanas, todo eso. Y mucha gente tiene miedo pensando que México es peligroso, que por lo que se dice en algunos noticieros que son muy amarillistas. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es verdad? ¿México lo sientes inseguro o te parece un país seguro para vivir? Pues la verdad, los años que tengo allá no he tenido ninguna mala experiencia y pues yo pienso que en todos los países hay inseguridad. Entonces más bien es como tratar de pues saber dónde andar y así, pero pues hasta el momento no me he sentido insegura en ningún momento. Ok, ¿tú te sientes seguro en México? La verdad sí, como decía mi compañera, no he tenido nunca una mala experiencia y sí me parece un país bastante seguro para vivir, para vacacionar. Y igual como en todos lados, ¿no? Hay inseguridad y bueno, nosotros que venimos de Colombia también vivimos cosas parecidas, entonces como que no sentimos tanto ese choque al llegar allá. Ok, entonces recomiendan visitar México. Sí, yo sí. Claro que sí, es algo que hay que hacerlo sí o sí, si tienes la oportunidad en la vida no la desperdicies. ¿Cómo tienes el concepto de los mexicanos físicamente? ¿Cómo ves a un mexicano? ¿Cómo cuando te hablan un mexicano, a tu mente cómo llega físicamente un mexicano? ¿Cómo sería? Que son una persona muy buena gente, muy agradables, Pero físicamente. físicamente, que son personas con estilo, prácticamente con estilo, así como decimos acá en Barranquilla, en Puerto Colombia, así bien sabrosos, sabrosones que son. O sea, también les gusta mucho esto, la vaina, la cultura de aquí de Colombia, y eso también me llena de orgullo porque sé que vienen de otro país a ver las culturas de acá y aprenderlas como todo. Una pregunta interesante que las mujeres tendrán curiosidad de saber. La mujer mexicana, ¿qué consideras? ¿Es bonita?
Me parecen muy hermosas las mexicanas, sí, porque he visto muchas fotos de mexicanas y eso, y son bien hermosas, uf, bien hermosas. Entonces, ¿te casarías con una mexicana? Claro, claro que sí me casaría con una mexicana. Una pregunta bien interesante. Los mexicanos van a querer saber. Una linda colombiana, ¿qué opina del mexicano? ¿Es guapo, es atractivo, no mucho? Pues la verdad es que sí son guapos. Me gustan los mexicanos. Bueno, seguramente va a tener muchos fans mexicanos que te van a decir, yo quiero, yo me apunto, como decimos allá. ¿Y tú qué opinas de la belleza de la mujer mexicana? Bueno, las mexicanas son muy lindas, tienen un cabello muy lacio, son mujeres muy interesantes. De pronto tuve la oportunidad de conocer una y me pareció una chica muy, muy, muy interesante. Así que sí, son lindas. Déjame en los comentarios qué país te gustaría que visite después. Ok, pues te agradezco mucho y envíales un saludo a los mexicanos que ven el canal. Bueno, de mi parte un saludo desde acá de Barranquilla, acá en Colombia. Espero que vengan acá a conocer acá, se van a divertir demasiado. Bueno, los espero por acá. Chao, saludos. Ok, muchas gracias. Mucho gusto y que les quede bacano y que ojalá y vengan a visitar más el faro y todo. Aquí lo estamos esperando aquí. Yo soy fotógrafo acá en la ventana de los sueños. Cualquier foto que se quieran tomar, aquí estoy yo. Él tomó unas fotos excelentes, por cierto, me tomé una y una foto que tiene la visión como si estuvieras tocando el faro. Súper excelente. Gracias. Chao. Ok, pues les agradezco mucho. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, con mucho gusto. Gracias Esté a muy ti. bien, gracias. Gracias, bye. Gracias. Bueno, muchas gracias por estos minutos de su tiempo, por esta entrevista y un saludo a los seguidores del canal Cruzando Fronteras con Abel. Un saludo, besos. Un saludo para todos, cuídense. Muchas gracias.